Bueno, ¿empezamos? Pues sí. ¿Presentar? No necesitas. Ok, presentación, perfecto. Bueno, ¿no? pues bueno, gracias a todos por venir. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar esta discusión sobre el teorema de Bell. Supongo que no terminaremos hoy pronto. Yo lo que decidí hacer sobre Bell se ha dicho y se ha escrito muchísimo. Entonces yo lo que decidí hacer es enfocarme en directamente los artículos de Bell y tratar de presentar lo que él hizo, ¿no? Ya luego discutiremos sobre diferentes interpretaciones. Aunque él tiene varios artículos donde habló del tema, y lo que hice es tomar un poco de diferentes artículos. Digamos, no seguí ningún artículo directamente, sino que agarré partes de uno y partes de otro. De hecho, él en el libro, en Speakable and Unspeakable, en el prólogo tiene, bueno, como seguramente ya sabrán, creo que les dije en el correo que mandé, el libro de Bell es una recopilación de todos los artículos que Bell escribió sobre fundamentos de mecánica cuántica. Y en el libro están presentados por orden cronológico. Pero Bell dice en el prólogo que en realidad, que probablemente ese no es el orden adecuado o más interesante para leerlos, porque pues, por supuesto, ¿no? El orden cronológico no tiene por qué tener digamos, él de repente pensaba en algo, luego lo quería escribir un artículo sobre otra cosa. Entonces él en el prólogo él propone un orden alternativo, es un poco como Rayuela, ¿no? De diferentes maneras. Y ahí tiene un párrafo donde habla sobre el teorema de Bell y dice, bueno, comenta sobre los artículos que están en el libro, pero también dice cómo él cree que es la mejor manera de presentar el asunto. Y dice, yo ya nunca escribí yo esto, pero así es como lo hago en presentaciones. Entonces yo traté de seguir esa receta que Bell mismo propone en su libro, aunque no está eso todo junto escrito en ningún lado. ¿Okay? Entonces es más o menos lo que yo intenté hacer. Y por supuesto se van a colar pues visiones mías, ¿no? Aquí y allá. Va a haber cosas que yo opino y voy a tratar de dejar claro dónde es Bell y dónde estoy simplemente diciendo lo que yo opino. El último comentario antes ya de empezar es que, digamos, el que ya ha leído sobre estos temas, no voy a decir absolutamente nada nuevo ni nada, intenta hacer una presentación bastante básica, aunque bueno, son temas sutiles, no siempre hay sutilezas, pero digamos, no voy a decir nada muy elevado ni digamos, distinto. Bueno, esto porque no avanza. Esto bien. No sé si no va a estar lento, está pensando. Pues sí, no sé nada. Me fui hasta el final de la presentación, mira, me sacó. Un poco lento esta máquina. Bueno, a ver, entonces, intentémoslo de nuevo. Voy otra vez a la pantalla completa. Ok, bueno, ahora sí, empezamos. ¿Vale? Entonces, bueno, en un artículo en 1964 y en algunos artículos posteriores, sobre todo en dos, uno del 70 y, no sé si es del 75 o el 76, en algunos lados dice una cosa, en algunos otro, y luego en un artículo en el que yo les mandé, me parece que es de los 80s, Bell establece un resultado que me parece sorprendente, y este es un resultado sobre el comportamiento de ciertos pares de partículas cuánticas. ¿Y en qué consiste este sorprendente resultado? Lo que muestra Bell, que ahora es lo que vamos a ver a lo largo de la charla, es que existen ciertas correlaciones observables entre estos pares de partículas no cuánticas, y lo que muestra Bell es que estas correlaciones que vemos en los experimentos no pueden explicarse con teorías. A ver, ahora voy a decir algo que luego voy a tratar de explicar con más detalle, pero estas correlaciones no pueden explicarse con teorías que solo atribuyen estados físicos localmente definidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los resultados sobre un miembro del par, pues tengo pares, entonces los resultados, si yo asumo que los resultados sobre un miembro del par
no dependen solamente de su propio estado intrínseco, sino que también dependen de experimentos realizados sobre el otro par. Solamente así puedo yo explicar los resultados. A ver, entonces fue un poco enredado lo que dije y más adelante voy a tratar de aclararlo, pero va de nuevo tratando de explicarlo así con palabras para, digamos, tener claro hacia dónde vamos. Lo que muestra Bell es que si yo asumo que los resultados sobre una de las parejas de mi par no dependen de mediciones que yo realice en el otro par, entonces hago predicciones distintas a las de la mecánica cuántica, necesariamente. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que ahora vamos a ver con más detalle. Y entonces lo que quiero hacer hoy es tratar de exponer el trabajo de Bell y sobre todo tratar de aclarar algunos malentendidos comunes sobre el resultado de Bell. ¿Okay? Y pienso yo, y piensan muchos, que para poder realmente entender qué es lo que hizo Bell, es necesario revisar primero el famoso experimento de EPR. Entonces voy a empezar con EPR, una revisión más o menos rápida de EPR para luego motivar el trabajo de Bell. ¿Okay? De hecho, en el primer artículo del 64 de Bell empieza con EPR. Bueno, creo que tiene una pequeña introducción, pero luego ya cuando empieza a hablar sobre su resultado, resume el artículo de EPR en un pequeño párrafo y de ahí arranca. Entonces yo voy a intentar hacer algo más o menos similar. ¿Ok? Bueno, entonces está este famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen del 35, y la pregunta central de ese artículo es si la mecánica cuántica es o no completa. ¿Okay? Entonces es lo que quieren responder, y por supuesto, si alguien quiere hacer eso, lo primero que tiene que decir claramente es qué quiere decir porque una teoría sea completa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a decidir si una teoría es o no completa? Y para hacer esto, empieza en el artículo dando un criterio de completez. ¿Es completez o completitud? En México es completez, en España es completitud. Bueno, completez. Entonces dan un criterio para decidir si una teoría es o no completa. Y este criterio es el siguiente: una teoría es completa si todo elemento de realidad tiene una contraparte en la teoría. Entonces es lo que dicen. Y por supuesto, para poder utilizar este criterio, es necesario saber qué diablos es un elemento de realidad, ¿no? Entonces la idea es, tiene esta noción de elemento de realidad, dice una teoría es completa si en la teoría existe una contraparte teórica, matemática, formal de cada elemento de realidad, pero ahora nos tienen que decir algo sobre qué es un elemento de realidad. ¿Okay? Y entonces, con respecto al elemento de realidad, EPR dice lo siguiente, dicen, miren, en realidad es muy difícil o probablemente imposible definir cuáles de hecho son los elementos de realidad. Y ese no es el proyecto de este artículo. Un elemento de realidad, pues habrá que tener una visión desde el punto de Dios o algo así para poder conocer todos los elementos de realidad. Y no pretendemos hacer eso. Pero lo que sí vamos a hacer es dar un criterio, una condición suficiente, pero no necesaria, para que algo sea un elemento de realidad. Entonces, puede ser que haya un chorro de elementos de realidad que no conocemos y nunca vamos a conocer. Pero yo te voy a dar una condición que si algo lo cumple, entonces puedo afirmar que eso posee un elemento de realidad. ¿Okay? Entonces es un objetivo mucho más débil, y eso es lo que hacen porque eso va a ser suficiente para su objetivo. ¿Okay? Entonces dicen lo siguiente, este es el criterio suficiente para que algo sea un elemento de realidad, es el siguiente: si sin perturbar un sistema podemos predecir con certeza el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de realidad correspondiente a dicha cantidad física. ¿Okay? Dice, entonces hay elementos de realidad que no conocemos, pero si resulta que por alguna razón, porque tenemos una teoría, porque tenemos una visión divina, yo qué sé, podemos predecir con certeza, sin perturbar un sistema, el valor de cierta propiedad, entonces vamos a decir que existe un elemento de realidad correspondiente a ese objeto que podemos predecir. ¿Okay? La idea es que si lo podemos predecir con certeza y sin perturbar el sistema, entonces tiene que haber algo allá afuera en el mundo que corresponda a lo que estamos midiendo o haciendo la predicción al respecto. ¿Okay? Un comentario rápido. O sea, claramente esta es una condición suficiente y no necesaria, porque si fuera necesaria, entonces toda teoría física sería completa por definición. Porque dice, si cualquier cosa, si algo para ser un elemento de realidad tiene que ser posible que lo podamos predecir con mi teoría, entonces
simplemente por definición, todo lo que mi teoría puede predecir es un elemento de realidad y la teoría termina siendo concreta. ¿Sí? No sé si eso quedó claro, tampoco es muy importante, pero bueno, esta es una condición suficiente. Bueno, entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el argumento de PR? Aquí voy a presentar el artículo de PR, es muy enredado. En realidad, hay mucho debate histórico al respecto. La gente dice que en realidad Einstein no terminó contento con la versión final del artículo. Creo que fue Podolsky o Rosen, uno de los dos, el que terminó escribiéndolo, y hubo cierta... Podolsky. Tensión al respecto, pero lo que voy a hacer aquí es presentar una versión simplificada del argumento, de cómo se puede entender qué es lo que querían decir ahí, sin algunas complicaciones técnicas del artículo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el argumento? Lo primero que notan es que de acuerdo a la mecánica cuántica, si tenemos un vector psi, que es un eigenestado de un operador q, y su eigenvalor es q minúscula, entonces si tenemos eso, y además resulta que psi es el estado de algún sistema en particular, entonces la cantidad q tiene con certeza el valor q minúscula. ¿Ok? Entonces eso es mecánica cuántica estándar, que si tienes un eigenvector, entonces puedes saber con certeza que la propiedad asociada tiene un valor bien definido y el valor es justamente el eigenvalor correspondiente. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es mecánica cuántica estándar. Pero entonces, por lo tanto, dado el criterio de elemento de realidad, es decir, que podemos predecir algo con certeza sin perturbarlo, dado ese criterio, en dicho caso, en esta situación de arriba, existe un elemento de realidad correspondiente a Q. ¿Ok? Porque en esta situación podemos predecir con certeza el valor de Q sin perturbar el sistema. Podemos ir a hacer el experimento las veces que quieras y en efecto vamos a encontrar que el valor de la observable Q mayúscula es el valor Q minúscula. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahora todo bien. Y ahora viene un punto muy sutil e importante en EPR, es que ellos en realidad tienen implícitamente o metido, sin decirlo con todas sus letras, una premisa de localidad. Sí. Sí. Cuando se dice que hay un elemento de realidad, digamos, ¿en dónde está el, digamos, porque, o sea, según entiendo la definición, es que se cumple lo que ciertas, ¿no? O sea, si tú puedes predecir algo, pues existe un elemento de realidad, pero ¿dónde, digamos, del sistema? Sí. Porque aquí te está diciendo que es correspondiente a Q, ¿no? O sea, pero no, bueno, corresponde a Q porque, bueno, acuérdate que dicen que una teoría es completa si existe una contraparte en el mundo, digamos, si existe una contraparte en la teoría a cada elemento de realidad. Entonces, por eso de correspondiente a Q, lo que me refiero es que Q es un objeto matemático y este tiene una contraparte en el mundo que es el elemento de realidad correspondiente. ¿Sí? Claro, o sea, ahí, como, o sea, tienes por un lado la teoría, por otro lado tienes el mundo externo. Una teoría es completa si para cada elemento de realidad del mundo externo tienes una contraparte en la teoría. Y dado el criterio suficiente de elemento de realidad, llegamos a la conclusión de que el objeto matemático Q sí tiene una contraparte allá afuera en el mundo, porque la propiedad correspondiente la podemos predecir con certeza, sin perturbar el sistema. ¿Sí? No sé si... ¿Ya terminaron ustedes dos? Sí, sí. Yo ya. No es, si recuerdo bien, no es tan oculto lo de la localidad del EPR. En la parte final del artículo, Einstein discute el resultado y precisamente lo discute desde el punto de vista de la localidad. Señala que no podría evitar el considerar la localidad. De acuerdo, bueno, a ver, en el texto la premisa la meten de manera oculta, o sea, en el sentido de que dicen en un momento, de hecho sí traigo el artículo, podríamos ahorita revisarlo, pero entonces dicen algo así como naturalmente, y dicen algo que equivale a suponer localidad, pero sin decir, estamos poniendo esto como premisa, ¿no? Y luego hacia el final lo retoman y hacen algún comentario como que quizás no tendría sentido hacer física si no tienes algo así como un criterio de localidad. Y luego Einstein retoma eso en textos posteriores. Sí. Pero en el artículo, en el momento crucial, esta premisa aparece oculta, de manera implícita. Si quieren al rato puedo sacar el artículo y decirles exactamente a qué me refiero con esto. ¿Okay? Bueno, pero entonces, ¿a qué corresponde? Sí. Dice, para todo elemento realidad
tienes una cantidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo sabes cuáles son todos los elementos de la realidad? No, justo ese es el punto que decía hace rato. Tú no sabes. Mira, lo que quieren hacer con este texto es mostrar que la mecánica cuántica es incompleta. Para lograr eso, es suficiente mostrar que existe algún elemento de realidad para la cual no hay contraparte. Entonces, mostrar que algo es incompleto es mucho más fácil que mostrar que algo es completo. Y entonces eso es, digamos, lo que explotan. Por eso es suficiente quedarse con un criterio de suficiencia para determinar que es un elemento de realidad. O sea, con que me muestres, o sea, si una teoría es completa, si tiene contraparte para todo elemento de realidad. Si digo, mira, hay este elemento de realidad para el cual no tiene contraparte, entonces ya terminé. Por supuesto, para mostrar que una teoría sí es completa, no sabría cómo hacerlo. Tendrías que tener acceso a todos los elementos de realidad y eso me parece imposible. Perdón, Elías, también dicen algo así como sin perturbar al sistema. Sí, por supuesto, eso es parte del criterio de... Está buena tu transparencia anterior. Sí. Sí, no, entonces sí, o sea, el criterio suficiente para que algo sea un elemento de realidad, ya lo dije, pero lo repito rápido, es poder predecir algo con certeza sin perturbar el sistema. Y justo aquí se cumple, ¿no? O sea, aquí, según la mecánica cuántica estándar, si esta es la situación, si el estado es psi y es un eigenvector de Q, entonces podemos hacer esta predicción con certeza sin perturbar el sistema. En el sentido de que si medimos, si este es el estado y medimos Q, el estado continuará siendo psi. ¿Okay? Entonces, no perturbamos, predecimos con certeza. Se cumple entonces, existe un elemento de realidad correspondiente a Q, de acuerdo a sus definiciones. ¿Okay? Bueno, entonces luego viene esta premisa de localidad. ¿Qué dice la premisa de localidad? Dicen, si las regiones espaciales A y B tienen separación tipo espacio, entonces eventos en A no pueden influenciar eventos en B. ¿Okay? Entonces esta es la idea que tienen de fondo, la llamo log E de Einstein, la idea de localidad de Einstein. Por supuesto, está inspirada en lo que nos enseña la relatividad especial. Y les dice, si yo tengo dos regiones especialmente separadas, cualquier cosa que pase aquí no puede influenciar instantáneamente lo que pase. ¿Okay? Entonces esa premisa está detrás. Y ahora sí, ¿no? Entonces ya tenemos los elementos para decir en qué consiste el argumento. Entonces tomemos dos electrones en el estado psi, que es este estado enredado. Por supuesto, el artículo EPR no considera este estado. En el artículo hablan de en estados de posición y de momento, pero como les digo, hay varias cosas complicadas con ese argumento y aquí queda mucho más claro qué es lo que sucede. Esto, Bohm fue el que primero digamos, decidió describir el experimento en términos de spin. Entonces, bueno, tenemos dos electrones en este estado, uno en la región A y otro en la región B. Estas son dos regiones con separación tipo espacio. Entonces tengo este par, lo genero y luego dejo que las partículas vuelen hacia regiones distintas. Y ahora, de acuerdo con la mecánica cuántica, el spin total del sistema es cero. ¿Okay? Entonces si tengo este estado, el spin total es cero. Sin embargo, cada electrón por separado no tiene definido el valor del spin hasta que este se mida. Quiere decir, este es un estado enredado, y entonces sabemos que cuando tenemos dos sistemas en un estado enredado, no podemos asignarle estados a los subsistemas. ¿Okay? Por otro lado, si se encuentra que el electrón en A tiene spin arriba, entonces yo agarro el electrón en A, lo mido, y encuentro que tiene spin arriba, entonces la predicción cuántica dado este estado es que el electrón en B debe tener spin abajo, y viceversa. Viceversa en los dos sentidos, de que si aquí encuentro abajo, aquí se encuentra arriba, y también viceversa, que si mido B, puedo decir lo mismo sobre A. ¿Okay? Entonces, bueno, son predicciones cuánticas estándar. Y entonces ahora, supongamos que medimos el spin del electrón en A y encontramos arriba. Y ahora, dado, a ver, ese es el punto crucial, dado la localidad y dado el criterio de suficiencia para ER, existe un elemento de realidad con respecto al valor del spin del electrón en B. A ver, ¿por qué es esto? Entonces, según la mecánica cuántica, si yo tengo esta situación en la que tengo los dos electrones separados, mido el electrón en A, y entonces al encontrar spin arriba puedo predecir con certeza cuál va a ser el spin del electrón en B. Y además, dado localidad, la medición en A no pudo perturbar de ninguna manera al electrón que estaba en B. Entonces, juntando ER con log, llegamos a la conclusión que existe un elemento de realidad con respecto al valor del spin en B. ¿Sí? A ver, esto es como punto crucial, ¿queda todo claro? Bueno, espero que sí.
Sí, perdón, que podría haber medido, o sea, es un elemento de realidad porque podría haber medido la proyección del No, a ver, espín. no tienes por haber medido. Simplemente estás en una situación en la que puedes predecir con certeza, sin perturbar al sistema, qué es lo que vas a encontrar cuando lo mides. Ah, porque no lo perturba porque estás fuera. Por loc, ahí es donde entra la parte de localidad. Entonces, localidad otra vez, o sea, es crucial, aunque ahí no, en el artículo no lo dicen explícitamente. O sea, la idea es, medir acá no puede perturbar allá por localidad, y dada el estado cuántico, al saber el spin aquí, sé cuál es el spin allá. Entonces, perdón, nada más termino la frase. Juntando estas dos cosas, concluyo que existe un elemento de realidad con respecto al valor del spin en medio. Perdón. Sí, no, pues para efectos de la discusión posterior, yo creo que es importante que nos quede claro cuál sería ese elemento de la realidad. O sea, cuando tú dices que mides el spin del electrón en A, lo que estás midiendo es una proyección de spin en una cierta dirección. Sí, bueno, más adelante voy a tener que ser más preciso al respecto. Sí, cuando mido el spin, si quieres, mido el spin a lo largo del eje Z, por Sí, ejemplo. sí, pero eso es lo que quiero puntualizar. El elemento de la realidad, entonces, al que se refiere el segundo párrafo, que dice con respecto al valor del spin del electrón B, es Perfecto, es la por proyección, la proyección a lo largo del eje Z. a Del lo eje, del largo mismo de eje. ese mismo eje. Okay. Perfecto, sí, sí, sí. Debí de haber sido más, más cuidadoso al respecto. No, es importante. Sí, o sea, que aquí cada vez que digo medir el spin, me refiero a medir el spin a lo largo del eje Z. Y eso es suficiente para lo que Quizás el detalle más justo con lo que el artículo dice es que, como tú tomaste la analogía de spin, hay que quizá aclarar que la forma en que ellos lo hubieran hecho, si lo hubieran hecho con spin, es decir, que si yo mido sigma z, no conmuta con sigma x. Por eso, no, a ver, ahorita regreso a eso. No, ahorita regreso a eso. Eso es crucial. O sea, lo que ahora yo estoy mostrando es que en realidad en el artículo parece que es muy importante que X y P no conmutan. Exacto. Y ahora lo que estoy mostrando es que en realidad para llegar a su conclusión eso es irrelevante. O sea, yo aquí les voy a mostrar, voy a llegar... Estamos hablando del artículo de PR, ¿no? El artículo de PR que hemos leído. Bueno, o sea, en realidad, pero la conclusión va a ser la misma. O si quieres la versión moderna del artículo de PR, pero, o sea... No, porque sí es importante, es muy importante. No, pero a ver, yo lo quiero saber es... O sea, será importante, o sea... Olvida lo que llamé esto de PR. Dime si hay algún problema con el argumento que estoy presentando acá. Y me parece que no. Y esto se sigue de las definiciones de PR y de muchos que para concluir que es incompleta, EPR llegan a la conclusión de que... Olvídate de PR, dime si hay algo malo con este argumento que está acá. No de PR. Le estamos dando a realidad en un caso a la proyección en X y en otro caso a la proyección en Z. Por supuesto, Y eso va a ser entonces, PR. eso es lo que es, si yo recuerdo, es con lo que concluye que es incompleta. Es parte y concluye. Bueno, otra vez, no le llames esto de PR, llámale PR estrella. Y dime si hay algo malo con este argumento. No sé, tendría que pensarlo un buen rato el EPR. Sí, pero tampoco eso es bastante, o sea, por eso voy yendo paso a paso. O sea, creo que tampoco es nada muy complicado. O sea, creo que hasta aquí todo el mundo iba de acuerdo, no he hecho nada truculento. Y simplemente con esto estoy llegando con lo que había dicho hasta ahora, estoy llegando a la conclusión de que existe un elemento de realidad con respecto al valor en B de la proyección del spin a lo largo del eje Z. Pero para eso era necesario que hicieras la medición en A. Sí. Entonces Sí. afectaras al sistema completo. Sí lo Pero perturbaste. por localidad perturbo el sistema en A. Pero por localidad eso no le hace nada a B. Entonces, tengo la premisa de localidad. La premisa de localidad dice, si Perturbaste yo... el estado del sistema completo. Claro, yo creo Ese sí que... lo perturba. No, a ver. O sea, Yo no sé si lo estado es- perturbé o no. Yo no sé si lo perturbé o no, porque lo solamente... tienes que proyectar. A ver, escúchame, yo no sé si lo perturbé o no. Pero si te compras esta suposición de localidad, entonces medir en A no le hace nada al spin en B. Porque eso es lo que dice precisamente este principio. Entonces cualquier conclusión a la que yo llegue va a ser condicionada a que esto sea el caso. No, pero mi Si punto niegas es con el esto me criterio podrías de decir lo que tú realidad. quieras. ¿Qué? Mi punto es con el criterio de realidad. No, a ver, el criterio de realidad es el... Que no vas a perturbar el sistema. Ahora, tú tienes tu singulete S. Sí. Para achacarle una realidad a la previsión del spin de B, Ujú. es porque tú ya en A mediste, no sé, el spin para arriba. Sí. Y entonces ya con estado de spin para arriba ya no es el estado que tenías, lo perturbaste. Bueno, pero si tú crees en localidad, al medir en A, no le hiciste nada al electrón en B. Lo que tú me estás diciendo es que log es falso. Bien puede ser el caso. Pero si el mundo satisface localidad, entonces al medir en A no le pasa nada al electrón en B. Pero Y entonces, el dado el criterio de EPR podrían estar juntos.
Podrían estar, Podría, no, yo podrían, no. o sea, no tienen por qué estar separados para... Por favor, llámalo para EPR aplicar- estrella. No, pero el EPR... Llámalo es- EPR estrella. La no localidad viene después, o sea, tú puedes tener... Víctor, llámalo EPR estrella y dime si hay algo mal con el argumento que estoy presentando acá. Tú puedes llamarlo EPR BOM, que es como le ponen EPR BOM, EPR OCON, lo que tú quieras. Es un vino, ¿no? Creo que vale la pena darle a Elías la oportunidad de contar esta versión que yo la siento muy consistente. Y, o sea, si hay algún hueco con mi argumento, díganme dónde está. Si alguien luego quiere dar la versión con posición y momento... Y si quieren, yo también lo hago, la conozco bien. Solamente estoy dando esta porque me parece que es muy interesante. Y quiero que me digan si hay algún problema en dónde está. ¿Ok? Bueno, entonces, estábamos... Yo tengo una duda Sí. que concierne a lo que es localidad. Se supone que antes de que tú hagas la medición, tú no distingues entre A y B, ¿no? Entonces... ¿Qué quiere decir no distingues O sea, entre A y B? A y B son de son- regiones espaciales especialmente bueno, separadas. tú no, perdón, discúlpame. Tú no distingues entre los dos electrones. No, sí, conoces- tienes un electrón en A y uno en B. Ajá, Ah, tienes están un par De enredado. alguna manera son enredados, son partículas indistinguibles y no tienen como etiquetitas que te permitan decir, ah, este es el 1 y No, este no, es el las otro. etiquetitas en su posición espaciotemporal. Sí, sí. Uno está en la región A y otro está en la región O sea, B. el que va a hacer clic acá es A y el que va a hacer clic acá en B. Como O sea, están sí tienen viajando, una, pero, o sea, Sí, si Y le de hecho escribo la podrías función hacer el de onda, experimento con dos sí partículas está que no bien. son idénticas. Ok. No veo por qué habría un problema. Mi duda era sobre Sí, cómo o se sea, me parece definía que la eso no localidad, puede- pero si le estás poniendo una función de onda con posición y así, pues... de hecho, si te fijas implícitamente cuando pusiste el singulete, Ajá. eso implícitamente el de la izquierda tiene un subíndice A y el de la derecha tiene un subíndice B, que están implícitos en el orden. Porque si no, no habría ninguna diferencia en cambiarlos. Sí, sí, el signo te cambia el Entonces signo. hay, Ajá, te cambia el eso signo. quiere decir, el arriba abajo quiere decir arriba en A, abajo en B, menos arriba, bueno, abajo en A, arriba en B. Sí. Se supone que sí los distingues porque los vectores están separados. Bueno, continuamos. Sí, por favor. Ok, bueno, entonces, a ver, creo que me quedé aquí. Existe un elemento de realidad con respecto a B, dado log E y R. No veo por qué no sé si alguien tiene alguna objeción, pero me parece claro. Sin embargo, dicho elemento de realidad no está contenido en la descripción cuántica. Entonces, sí, la descripción cuántica está dada por esto. Aquí, como ya dije, no existe ninguna caracterización de cuánto vale el spin del electrón en B a lo largo del eje Z. Entonces, este estado es incapaz de hacer una predicción certera al respecto. Sin embargo, existe un elemento de realidad correspondiente. Por lo tanto, la descripción cuántica es incompleta. Existe este elemento de realidad, el spin de la partícula en B a lo largo del eje Z, que no está contenido en la descripción cuántica. Pero está bien, porque el estado que no tiene la información, o sea, el singulete, y el estado que tiene ese elemento real son estados diferentes. No, ¿Cómo pero es se que ese es sabe el punto, la pero ahí es donde entra, idea? pero ahí entra la localidad. Ahí entra justo la localidad. Si el mundo es local, cuando yo mido en A, no le hago nada al estado en B. Pero ese no es el argumento de este, perdona. No, eres crucial que Por midas. favor, Víctor, llámalo No. EPR estrella. Luego tenemos la discusión No, del te voy a EPR decir por qué, histórico. te voy a decir No, por no, qué. no, a ver, dime No, que hay, no, dime que hay mal con este No, artículo, claro, con te voy a este. decir por qué, porque, Dime espera, que está equivocado con mi déjame argumento. Déjame hablar. Porque a la hora, porque tú podrás decir, o sea, el argumento de EPR es una serie de cuestiones lógicas y el tuyo también. Sin embargo, la respuesta que tú también puedes dar al problema es que si independientemente de lo que tú consideres como definición de realidad y de todo esto, la cuántica es perfectamente completa. No se le va a ningún caso. Lo cual es muy Pero a ver, importante. es que estás llegando a una discusión que es, o sea, dime que está mal con mi argumento. Bueno, dijiste que se hablar de EPR, no estás hablando de EPR, está bien. Por favor, llámalo EPR estrella, dime que está mal con mi argumento. No sé, tengo que pensarlo. Llevo 20 años pensando el otro. Bueno, te recomiendo pensar en este que es mucho más claro y llega a la misma No estoy conclusión de acuerdo que esté sin... más claro. ¿Por qué va a estar más claro? El Pues otro es dime, muy- a ver, no sé qué opina el resto, o sea, me parece que es bastante fácil seguir el argumento, no hay nada complicado y la conclusión es que Suena una serie existe un elemento de realidad con respecto a esta propiedad física que no está contenida en la descripción cuántica, por lo tanto es incompleta. Es arbitrario lo que estás diciendo. ¿En qué sentido? Tengo un Porque argumento estás lógico que no diciendo- tiene huecos, ¿cómo eso puede ser arbitrario? No, perdóname, eso puede ser relación, pero es
A ver, ¿alguien más cree que hay algún hueco con mi argumento? También, continúa. No, a ver, que alguien me responda. Quisiera Continúa, me callo. Está bien, no. En vez de los 30, como en los 50, Bohm planteó esto. No, Entonces, es independiente que sea de Bohm, perdóname. No. Déjame terminar. No, es que no es lo que Está bien, pero te quiero decir, en general, a ese estado de singulete, en la literatura se le conoce como estado EPR. Sí. ¿Sí? Pero el argumento de Einstein, Podolsky y Rosen sobre ese estado es medir sigma x o sigma z. Ese es el argumento. Va sobre dos cantidades que no conmutan entre sí. Ese es el argumento. Y lo que yo estoy ahora, yo estoy diciendo es que... No, Víctor, pero es que el punto es que... es medir sigma x y sigma z. Es lo mismo que con Q y P. Es medir dos cantidades que no conmutan. Y lo que Eso yo estoy es lo que diciendo, llega a lo que esto, estoy diciendo y lo que se dice en la literatura es que ese asunto de que si P no conmuten es lo que llaman en inglés un red herring. Es un red herring. Eso quiere decir un elemento en la discusión que solamente distrae, pero que en realidad no es crucial. No. Bueno, dime cuál es el problema. Víctor, acabo de mostrar aquí con un argumento lógico que la mecánica, lo que EPR quería demostrar, sin usar EPR no es lo que tú estás diciendo, perdona. Ya te dije, llámalo EPR estrella y dime qué problema tiene. Sí, No es que el problema tiene. El problema es que también estás midiendo A y B, posición. No estoy pidiendo nada más. Porque dices que uno está en A y el otro está en B. Por supuesto, tengo dos electrones. Entonces, en uno mides la posición en A y en otro mides la posición en B. No, solamente estoy haciendo una sola medición del lado de A del espino largo de Z. Y con eso estoy en posición de predecir con certeza, sin perturbar el sistema, dado que log es válido, el espino largo de Z del en otro lado. Ajá. En Y entonces posición. cumplo con el criterio de suficiencia para que algo sea un elemento de realidad. O sea, existe un elemento de realidad con respecto al valor del spin a lo largo de Z de la partícula en B. Sin embargo, ese valor no está contenido en el estado cuántico. Por lo tanto, la descripción cuántica es incompleta. Sí. No es tan complicado ampliar un poco tu discusión esta para darle sentido de la discusión de EPR. Lo que hace en EPR es demostrar que el spin de dirección Z corresponde a un elemento de la realidad. Es decir, que el gap se mide corresponde a un elemento de la realidad. El momento después alegan que así como se midió el spin en la dirección Z y demuestra que es una de realidad, pudimos haber medido también el spin en la dirección X. Correcto. Mostrando que entonces el spin en la dirección X también es un elemento de la realidad. Correcto. Pero ambas no conmutan. Y entonces la teoría no contiene la... Correcto, y entonces llegas a la misma conclusión. Llegas a la misma conclusión que la mecánica cuántica es incompleta. Solo voy a decir un comentario breve sobre por qué este argumento es mejor. Es mejor porque ese argumento requiere hablar de mediciones que no se realizan. Medir el espino largo de X, medir el largo de Y. Y entonces hay gente que dice, pero ahí está esta famosa frase de mediciones que no se realizan, no existen. Y entonces por ahí puedes tratar de rechazar el argumento. En la versión que yo presenté, en ningún momento hay que hablar de mediciones que no se realizan y se consigue el mismo objetivo de manera más sencilla. Y entonces, claro, Luis tiene toda la razón. O sea, si quieres en esta versión hablar del argumento de EPR original, hago lo mismo con el espino largo de X. X y P no conmutan, entonces no pueden estar contenidas en la descripción cuántica, y entonces la mecánica cuántica Quería evitar este asunto de dos cosas que no conmutan porque en realidad no es necesario. Bueno, continuemos. Bueno, entonces la conclusión de EPR es, ojo, la conclusión no es que la mecánica cuántica es incompleta. La conclusión es que si log E se vale, entonces la mecánica cuántica es incompleta. Que es muy diferente. Por supuesto, alguien podría llegar y negar localidad y entonces quedarse con que la mecánica cuántica es incompleta. Pero, por supuesto, si alguien quiere tomar esa segunda vía y defender que la mecánica cuántica es completa, tiene que aceptar, dado el argumento, que entonces lo que se viola. Es simplemente, digamos, la negación de esto de acá nos lleva a esto de acá. Si la mecánica cuántica es completa, entonces, dado el argumento de EPR, entonces la localidad se viola. Entonces, bueno, es decir, la mecánica cuántica es completa. Si la mecánica cuántica es completa, entonces lo que se viola. Por supuesto, o sea, yo aquí lo puse en términos de log y de com, pero por supuesto, para llegar a esto, tuvimos que asumir cierto tipo de realismo.
vía ER. ¿Okay? Entonces no son nada más com y log los que entran en el juego. Entra también esta noción de elemento de realidad, de que existe un mundo independiente a nosotros, etc. ¿Okay? Entonces, digamos, aquí en esta cosa de aquí hay un asterisco que dice, bueno, fíjate qué dijiste sobre realidad. Pero bueno, yo quiero hacer la siguiente pregunta, ahorita la voy a dejar más o menos al aire porque Bell luego la va a retomar. La pregunta es la siguiente. Supongamos que queremos negar esa parte de realidad. Entonces no queremos creer que existe tal cosa como elementos de realidad allá afuera del mundo o nada por el estilo. Mi pregunta es, bueno, si alguien quiere hacer eso, ¿cómo podría esa persona decir algo sobre la localidad? Entonces, bueno, la pregunta ¿es posible enunciar log sin algún tipo de realismo? Entonces, bueno, a lo mejor ahorita no me voy a meter en esta discusión porque luego la voy a retomar con Ben, pero a grandes rasgos lo que yo quiero defender es que no. Que en realidad tú puedes negar realismo, entonces decir, no creo que existe un mundo allá afuera independiente de nosotros, o no creo que nuestras teorías físicas tengan la capacidad de describir el mundo externo tal y como es, pero si tú decides hacer eso, entonces no puedes tener una discusión sobre localidad, porque no puedes ni siquiera definir la noción de localidad sin hablar del mundo externo. Por ejemplo, log E hablaba de esto de que lo que hago aquí no perturba lo que está allá. Entonces tengo que tener una noción de qué es lo que está allá. Y eso que está allá tiene que ser algo físico que se modifica o no cuando mido en A. ¿Okay? Entonces, más para concluir, para reiterar lo que ya dije, creo que si quieres no entrarle al juego de hablar de elementos de realidad, puedes hacerlo, pero entonces vas a tener mucho trabajo para poder defender que, por ejemplo, una teoría es local. A lo mejor tampoco voy a... La conclusión de que es no local tampoco funciona, porque en realidad lo que pasa es que ni siquiera puedes hablar de la noción de localidad. Sí. Sí, no sé, o sea, yo creo que, bueno, no sé si pudieras hablar como tal de realismo, sin hablar como de elemento de realidad, ¿no? Porque el elemento de realidad No, sí, pero no estoy diciendo que son dos cosas independientes. Digo, hablé de realismo a través de la noción de elemento de realidad. Ajá. Entonces lo digo, o sea, esta conclusión que llegamos acá me parece que es completamente válida siempre y cuando le entres al juego de hablar de estas cosas son elementos de realidad. Cierto. Puedes no hacerlo, pero lo que digo, si lo haces, entonces dime qué quieres decir por localidad. O sea, yo no entiendo qué quieren decir por localidad si no es en términos de elementos de realidad o algo parecido. Estoy de acuerdo, o sea, digamos que hay cuando dices, pero es posible enunciar log sin algún tipo, y ahí, o sea, ahí dices realismo, ¿no? No de elemento de realidad, porque al final de cuentas... Bueno, realismo, lo que quiero decir por realismo es algo un poco más general que R. R es una manera de aterrizar realismo, pero puede haber otras. Esa es la que decidió usar. O sea, que no necesitas usar el elemento de realidad. Ah, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, no, de hecho yo aquí estoy proponiendo uno nuevo. Yo digo, no es posible hablar de localidad si no hablas de realismo. Y digo, al menos se requiere algo muy débil, como esto que llamo aquí re, que dice, el mundo tiene una estructura local definida e independiente del observador. Entonces lo único que estoy diciendo es esto es muy débil porque, digamos, es una aseveración sobre el mundo externo. Digo, existe un mundo externo, si se mueren todos los seres humanos, sigue existiendo un mundo externo. Y este mundo tiene una estructura dada. Pero noten que no estoy haciendo ninguna aseveración sobre nuestra capacidad de conocer esa estructura. Entonces es un statement, como dirían los filósofos, metafísico, pero no epistémico. Pero no tienes que matar a todos los hombres para ello. Mejor pensar antes de que hubiera hombres. Perfecto. Bueno, al detalle. Sí le pone más emoción a lo que dijo ahorita refiere exactamente lo que yo quería decir. Sobre las, hay un aspecto importante desde el punto de vista de la cuántica per se, independientemente de la interpretación que le quieras dar. Y es que, en realidad, tú dices, nada más medí uno de ellos. Bueno, ese era el argumento. El otro, con certeza. Sé una proyección del otro. Si me doy una proyección de uno, pero en realidad tú hiciste dos mediciones, porque sabes que el spin total es cero. Sí, lo preparaste con spin total cero. Tu psi tiene... Ah, bueno, antes a lo mejor sí. No, pero no he terminado. Y medir solamente uno de ellos con la proyección de spin total cero. O sea, tú puedes medir las dos cosas al mismo tiempo, porque la proyección es la suma de las heces. Y entonces... Está bien, no sé eso... No, ¿Eso en qué sentido modifica cualquier cosa que dije aquí en mi argumento? No, con respecto a la cuántica.
¿Por qué Pero con la respecto a la cuántica yo estoy aceptando la cosa, estoy dando una interpretación muy light de la cuántica, simplemente estoy usando o sea, no estoy asociándole ninguna interpretación específica, Desde el punto de vista de la solamente estoy diciendo completez cosas de la como... cuántica. La cuántica es completa dentro de su forma en que funciona. Bueno, según el argumento que presentamos acá, si el mundo es local, no lo es. Si quieres tú seguir aseverando que es completa, es una si quieres definición seguir tuya aseverando... de localidad, o sea, de nosotros. Sí, o sea, es una Pues definición. está bien, está muy bien. Por sí, eso, pero la cuántica entonces no esa... es incompleta. O sea, el punto está que esto Es que, Víctor, no yo demuestra sé, que sea ni tú incompleta. ni yo sabemos que es si es o no completa. No, como Este es un teoría, argumento lógico que como muestra, teoría. es un argumento A ver, lógico Einstein quería que muestra demostrar- que sí, Tienes que hablar esto es A ver, sí, verdad. a ver, yo estaba hablando. Einstein quería demostrar con un argumento que la mecánica cuántica era incompleta. Y su argumento no es sólido. Porque la mecánica Dime, cuántica como por teoría... favor, dime Pero déjame en qué que- momento no es sólido el argumento que presenté acá. Olvídate de EPR, Porque eso- considera EPR estrella. Porque Está son aquí el prejuicios pizarrón, paso por filosóficos de paso. alguna manera. ¿Filosóficos en qué punto? Pues eso Dime, que es realidad, que es... pero estoy dando definiciones perfectamente precisas. Sí, por supuesto. Estoy dando definiciones perfectamente precisas. Y te dije, y esto no muestra que la mecánica cuántica no es completa. Muestra que si tú quieres conservar este principio, entonces tienes que concluir que la mecánica cuántica es incompleta. Por supuesto, tú puedes seguir creyendo que la mecánica cuántica es completa, pero entonces el argumento lógico sin huecos lo que muestra es que tienes que negar esto. Necesariamente. ¿Cuál No es estoy seguro que lo Pero es que no se trata, o sea, eso es lo bonito de la lógica, que no se trata de si tú estás o no pero seguro están basados de... en No es de que me... hipótesis y en axiomas, o sea... Pues sí, por supuesto, y aquí están explícitamente todas las... Bueno, pero aquí están explícitamente todas las hipótesis y axiomas. Dime cuál vas a querer A negar. lo mejor ese no es correcto, a lo mejor. Pues a lo mejor, bien puede ser, pero lo que dice el argumento es que sí es correcto, entonces la mecánica cuántica es completa. Bueno, pero Y si la mecánica cuántica es completa, entonces esto tiene que ser falso. Está bien, a lo mejor tú no te gusta y no tienes ningún problema con que esto sea falso. yo nada más quiero saber, porque ya entendimos tu punto, Elias, pero yo lo que no entendí es cuál es el punto de Víctor. ¿Conoces a que conmutaban la S y la S? Claro, o sea... Eso mostraba que es completo, es que no... Claro, que la mecánica, o sea, cualquier pregunta que le hagas a la cuántica, bien hecha, te la va a contestar bien. O sea, no tiene un hoyo. Parte de lo que quería Einstein era demostrar que tenía hoyos. Si no hay hoyos, la teoría no tiene hoyos. A lo mejor resulta ser que es no local y otro tipo de cosas. Y entonces esto nos molesta. Pero como un framework matemático, Bueno, pero eso es que otra todas definición las... de completez. Pero- Tuya de que si yo le pregunto... No, pero ¿Estás de acuerdo? Sí, pero esta cuestión de que, no, es que él decía que tú le diste realidad a una o a la otra, pero no es cierto, en realidad corresponden experimentos totalmente diferentes, que es el principio En inicial de la- de la cuántica. este argumento solamente hubo una Para medición. sola partícula. Víctor, en este argumento hubo solamente No, una hay dos, medición. realmente, hay dos. No, Porque el no, momento no, lo de la total lo preparación. conoces. Ese Z tiene Pero tiene eso, ya lo sabes. ¿eso qué? O sea, solamente hay... Son dos mediciones, está bien, si quieres son dos, Son dos. pero son dos que de hecho ocurren. El problema con el argumento de PR es que haces una, entonces ya no puedes hacer la otra. Aquí estamos hablando de dos mediciones que de hecho ocurren. Entonces no hay ningún problema. Ese argumento de que esto no es válido porque tienen que considerar mediciones que no se pueden realizar, porque no pueden ser dos mediciones distintas a la vez, aquí este problema no entra. Entonces, eso de que X y Y, y que si mides uno no mides el otro, no es relevante para esta manera de presentar el argumento. Bueno, ¿seguimos? Ok, bueno, entonces dejo nada más esto un poco al aire porque voy a regresar. O sea, la idea es, bien puede ser que tú quieres negar el realismo, pero entonces dime qué diablos entiendes por localidad. Y yo creo que no hay manera de hacer Ok, bueno, entonces ahora sí pasamos a ver. Entonces, ¿cuál es la pregunta que motiva el artículo de Bell y bueno, el conjunto de artículos de Bell o todo el trabajo de Bell al respecto? Es el siguiente. Dado el resultado de EPR, que como ya vimos, el argumento dice si el mundo es local, entonces la mecánica cuántica es incompleta, Bell se hace la siguiente pregunta. ¿Es posible restaurar la localidad completando la mecánica cuántica? Entonces, Bell dice, me voy a casar con la noción de localidad de Einstein. De hecho, él va a proponer ahorita la propia, pero si quisiéramos hacer eso, vimos que la mecánica cuántica tal y como está es incompleta. Entonces la pregunta, ¿podré yo añadirle elementos a la mecánica cuántica de tal manera que construya una teoría que es local? ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces la pregunta queda clara. Y bueno, como vamos a ver,
el teorema lo que hace es dar una respuesta negativa a esta pregunta. Es decir, no es posible completar a la mecánica cuántica para restaurar la localidad. ¿Por qué es esto? Porque el teorema muestra que toda teoría local necesariamente hace predicciones distintas a las de la mecánica cuántica. ¿Okay? Entonces esto es crucial. Entonces, si yo tomo una teoría, sea lo que sea esta teoría, si esta teoría es local, entonces Bell muestra que esta necesariamente, bajo ciertas circunstancias, esta teoría va a hacer predicciones distintas a las de la mecánica cuántica. Y bueno, este fue el trabajo de Bell, y luego, varios años después, Aspect, entre muchos otros, de hecho realizan los experimentos para los cuales las teorías locales y la mecánica cuántica hacen predicciones distintas, y encuentran que los resultados corresponden a las predicciones cuánticas. ¿Okay? Y entonces, el teorema se vuelve mucho más fuerte, porque lo que muestra no es que toda teoría local necesariamente hace predicciones distintas a las de la cuántica, sino que muestra que toda teoría local necesariamente hace predicciones distintas a lo que vemos en los experimentos. ¿Okay? Entonces el resultado ya no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. O sea, resulta que además tenemos a la mecánica cuántica que hace las predicciones correctas. Pero el resultado muestra es que lo que muestra es que si tú quieres agarrar una teoría local, esta necesariamente va a hacer predicciones que no cuadran con lo que de hecho vemos en experimentos que ¿Okay? Bueno, ok, entonces, bueno, ahora voy a platicarles ahora sí qué es lo que hizo Bell. Y voy a empezar con esto de lo que Bell llama los beables locales. Entonces, esta es la manera de Bell de hablar de realismo o de elemento de realidad o cosas por el estilo. Entonces, él no usa la definición de EPR de elemento de realidad, sino que introduce esta noción de beables locales. Entonces, bueno, primero, ¿qué es ese nombrecito de beables? Lo mete como un poco en contraposición de observables. Entonces dice, las observables son estas cosas que necesariamente por la noción de observable tienen un elemento antropocéntrico metido en ellos, ¿no? Entonces tiene que ver con lo que nosotros podemos observar. Dice, pero Bell postula, dice, existen además estas cosas que se llaman beables que simplemente existen. Entonces son como lo que hay allá afuera en el mundo, independientemente de lo que los humanos o algún otro ser inteligente pueda observar. ¿Okay? Entonces dice, los beables simplemente existen, ¿no? Entonces esto de que están allá afuera en el mundo, independientemente de que los veamos. Y dice algunas cosas. Dice, por ejemplo, los beables incluyen las posiciones de los ajustes de los aparatos de medición y sus lecturas, ¿no? Entonces cuando vamos y realizamos un experimento y vemos cuál fue el resultado, lo que leemos es cuáles son las posiciones de los beables que conforman nuestros aparatos de medición. Entonces, en el sentido, cuando medimos, descubrimos algo sobre al menos una parte del mundo. Y dice, las observables, estas observables cuánticas, por ejemplo, o cualquier noción que alguien tenga de observable, que otras, como les digo, esta es una noción que tiene este elemento antropocéntrico, de alguna manera están hechas de beables. ¿Okay? Entonces, lo que hay de fondo son las beables, y con estas construimos observables. Y estas ya tienen que ver no solamente con cómo es el mundo, sino también con cómo funciona nuestro sistema de percepción o algo así, ¿no? O sea, que tenemos acceso, por ejemplo, a algunos beables, pero no a todas, o cosas por el estilo. Bueno, otra cosa que dice es que las beables también distinguen entre lo físico y lo no físico. Por ejemplo, el ejemplo que da es distinguir entre el campo eléctrico y el potencial phi, ¿no? Entonces, digamos, hay beables asociadas con el campo eléctrico, pero no con respecto al potencial, que es este objeto matemático que nosotros nos inventamos para hacer más sencillas las cuentas. Es un ejemplo que da Bell. Y bueno, entonces es la noción de beable. Y luego tiene esta partecita de locales, ¿no? Entonces dice, no solamente en el mundo hay beables, sino que hay lo que llama beables locales, que dice, las beables locales se asignan a regiones acotadas del espacio-tiempo. ¿Y por qué necesita eso? Necesita eso porque, por ejemplo, necesitamos a las beables para hablar de los aparatos de medición, sus ajustes y sus resultados. Entonces tiene que haber tal cosa como el estado del sistema en esta región del mundo. Y es algo que no tiene que existir siempre para toda situación, pero al menos cuando medimos, cuando hacemos experimentos, tiene que haber tal cosa. Si no, no podemos hacer sentido de qué es lo que diablos hacemos en el experimento o en un laboratorio cuando vamos a hacer los experimentos. O sea, ahí creemos que podemos ajustar el aparato de medición y que luego obtenemos algún resultado que nos dice algo sobre lo que medimos, etc. ¿Ok? Y dice Bell, un poco parecido a lo que yo quería decir hace rato, que solo en términos de beables locales es posible formular una noción de localidad. ¿Okay? Entonces dice Bell, puedes negar que existen beables locales,
pero si lo haces, entonces no podemos tener una discusión sobre si el mundo es o no. El mundo, o una teoría, o un experimento, es o no el local. Entonces, para poder hacerlo tienes que decirme algo así como existen variables locales. ¿Okay? Bueno, entonces ahora sí, con la noción de variables locales a la mano, voy a dar la definición de localidad de B. Entonces hace rato teníamos, teníamos hace rato la localidad de acuerdo a Einstein, y ahora aquí tengo la localidad de acuerdo a Bell. Está a lo mejor un poco enredada, entonces déjenme leerlo, pero en realidad no es complicado, o sea, solo hay que ir como por pasos. Pero entonces, bueno, Bell caracteriza las teorías locales de la siguiente manera. Entonces dice, en una teoría local, las probabilidades asociadas a valores de variables locales en la región 1, cuando se especifican los valores para todas las variables locales en una segunda región 2 que obstruye completamente el cono pasado de luz de la primera, no se alteran al especificar los valores de variables locales en una tercera región 3 con separación tipo espacio con respecto a las primeras dos regiones. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos un poco con calma. Entonces, bueno, tenemos esta región 1 y estamos, consideramos las probabilidades asociadas a los variables en la región 1. ¿Okay? Entonces, noten de entrada, que esto va a ser muy importante, que localidad habla solamente sobre probabilidades. No está hablando sobre cuál de hecho son los valores de los variables, sino que permite hablar de tener discusiones de teorías probabilísticas e indeterministas, y solamente la aseveración es sobre las probabilidades de los variables acá adentro. ¿Y qué es lo que dice? Dice que las probabilidades de los variables acá adentro, una vez que uno conoce todos los variables locales en esta región, que obstruye por completo el cono pasado de luz de esta región, estas probabilidades, una vez que uno conoce esto es... Esa es la que obstruye la ecuación, así que quiere decir que la región 2... o sea, que quiere decir que toda línea temporal hacia el pasado de 1 necesariamente cruza 2. No sé si se olvidó. O sea, esta región 2, o sea, no hay ningún... O sea, justo eso. O sea, que si te vas hacia el pasado, esta cosa bloquea por completo el cono pasado de luz. O sea, lo que quiere decir es que esta región contenga todo lo que pudo haber afectado a 1 si la relatividad especial es correcta. ¿Okay? Entonces, ¿sabes? Todos los efectos del mundo que condujeron a 1. Si la teoría es local, sí. Bueno, justo lo que quiere decir Bell. Sí. O sea, lo que quiere decir esto de localidad. Sí. Las predicciones para las probabilidades de las variables acá adentro, una vez que uno conoce todo lo que hay acá, no se modifican cuando uno conoce algo que está acá afuera, entonces la teoría es local. ¿Okay? Entonces, una vez que yo conozco, como dices, todo lo que está en el pasado causal de 1, ya terminé. O sea, tener información sobre qué pasa acá, esto no me va a modificar de ninguna manera las predicciones que yo haga acá. ¿Okay? Noten que es crucial que la información de 2 es completa. O sea, dice, cuando se especifican los valores para todas las variables locales en una segunda región 2. ¿Okay? Entonces, en 2, o sea, para que todo esto valga, tienes que tener la información completa en 2. Si ya tienes la información completa en 2, tener información extra de cualquier región separada por tipo espacio a 1, no va a hacer ninguna diferencia. ¿Okay? A ver, nada más... ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Ok, nada más un comentario rápido. Supongamos que alguien... supongamos que alguien, digamos que no tienes la información completa en 2. Si no tienes la información completa en 2, bien puede ser que información en 3 te ayude a mejorar las predicciones que haces en 1. Porque puede haber, por ejemplo, algo que tenga un pasado común entre 1 y 3, que está contenido en 2, y como no tenías toda la información de 2, puede ser que esto te podría servir para regresarte, hacer alguna mejor predicción de lo que había en 2 y poder hacer una predicción a su vez de lo que hay en 1. ¿Okay? Entonces, ¿eso queda claro? Si no tienes la información completa acá, sí puede haber, información aquí sí te puede ayudar. Pero entonces por eso es crucial tener la información en 2 completa. ¿Okay? Bueno, ok. Continuamos. Ya es tarde, pero bueno, sí. Ok, bueno, entonces esa es la noción de localidad. Entonces ahora, Bell dice, si log B es el caso, entonces lo siguiente es verdadero. Entonces, supongamos ahora que tenemos estas regiones A y B, tenemos sus conos pasados de luz, tenemos la región M, que es el cono pasado de A menos la intersección, y luego N, etc. Bueno, creo que queda claro por la figura. Y entonces dice Bell, si una teoría es local,
Entonces, la probabilidad, entonces está considerando la probabilidad conjunta de, o sea, probabilidades conjuntas de lo que sucede en A y en B, dada la información de M, N y X, entonces de todo el pasado causal de estas regiones. Dice, si la teoría es local, necesariamente esta probabilidad conjunta se puede separar así, donde tenemos, digamos, esta probabilidad va a ser independiente una vez que A, si digamos, consideramos la probabilidad en A, dado todo su pasado causal, que es M y X, por la cosa análoga en B, ¿no? Donde tenemos la probabilidad en B, dado su pasado causal completo. ¿Ok? Entonces, está diciendo, estas dos cosas, puede haber correlaciones entre A y B. Pero una vez que conozcamos todos los detalles de los pasados causales en A y B, si la teoría es causal, entonces necesariamente estas dos probabilidades son independientes. ¿Okay? Sí, o sea, esta probabilidad conjunta se puede factorizar. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Porque esto es crucial. ¿Okay? Entonces, bueno, dio Bell una noción de localidad y dice, si una teoría es local, entonces necesariamente este es el caso. Entonces su definición implica eso. Sí, tu definición de localidad implica que esto es verdadero para las probabilidades. También, o sea, noten que, digamos, esto por supuesto es una definición, pero es una definición muy natural dado en la relatividad especial y cosas por el estilo, ¿no? O sea, digamos, no es algo completamente sacado de los pelos. Podrás decir que no te gusta esto o el otro, pero no es completamente arbitrario, ¿no? Es muy razonable esta definición. Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a hablar sobre el teorema de Bell, finalmente. Entonces Bell considera el siguiente arreglo experimental. Entonces, bueno, tenemos, este es el aparato. Entonces tenemos aquí un aparatito que lo que hace es generar singuletes y tiene un botón. Entonces una vez que le apretamos el botón, se genera un singulete y las partículas, una viaja hacia acá y otra viaja hacia el otro lado. ¿Ok? Y de cada uno de los lados lo que tenemos son medidores de spin. Tenemos aparatos de Stern-Gerlach si quieren. Y estos aparatos de Stern-Gerlach se pueden rotar con respecto a su eje, de tal manera que podemos medir la proyección a lo largo de cualquier ángulo, A o B, donde A o B son ángulos con respecto al eje Z, si quieren. ¿Okay? Entonces, se salen las partículas disparadas, medimos del lado izquierdo, por ejemplo, la proyección a lo largo del eje, bueno, del ángulo A, y al hacerlo vamos a tener una respuesta sí o no, si spin arriba o spin abajo, y lo mismo de este otro lado. ¿Okay? Noten que este es, digamos, el elemento novedoso en Bell con respecto a EPR, es que considera, o sea, en EPR teníamos estos singuletes, pero en todas las corridas medíamos lo mismo de los dos lados. Si medíamos, o sea, digamos, solo consideran ese tipo de experimentos. Si medimos aquí el spin a lo largo de Z, aquí también. Si medimos aquí a lo largo de X, aquí también. Pero Bell dice, bueno, a ver qué pasa si ahora consideramos corridas en donde de un lado mido A y del otro lado mido B. ¿Ok? Bueno, entonces este es el arreglo experimental, creo que ya quedó claro. Y entonces, bueno, tenemos esto y ahora consideramos la distribución de probabilidad condicional conjunta de la mecánica cuántica. Entonces cuando tengo P sub Q, esta es la predicción estándar de la mecánica cuántica. Y es fácil ver, o sea, es por las cosas que ya dijimos hace rato, etcétera, que no es el caso que esta distribución de probabilidad conjunta cuántica se puede escribir de esta manera, como una factorización. Donde noten que, digamos, esto cumple, digamos, un caso particular de lo que tenía hace rato, porque A y B son, por ejemplo, si estoy considerando la partícula de este lado, B es una información que está separada tipo espacio con respecto a esta ala. Entonces, si la teoría es local, yo puedo, digamos, sacar a la B en la probabilidad para A y sacar a la A para la probabilidad para B. ¿Okay? Y entonces, si Perdón, A y B son los ángulos. A y B minúscula son los ángulos, A y B mayúscula son... Ah, bueno, eso lo dije. A y B mayúscula son el resultado sí o no de cada una de las corridas. Entonces, por ejemplo, va a haber una P, sí, sí, A, B, ¿no? Y esa es la probabilidad de... Esa probabilidad, a diferencia de la lámina pasada, que es la que incluía todo el pasado común, en este caso incluía el hecho de que salió de una fuente que nos correlaciona todo, esa probabilidad no es la misma que está aquí. No, esta es ahora la cuántica. Y lo primero que estoy diciendo es que claramente la mecánica cuántica es no local, como ya habíamos visto hace rato, si es que es completo. O sea, si toda la información... A ver, voy a ir más cuidado. Aquí estamos suponiendo que la información que tenemos es cuál es el estado cuántico. ¿Okay?
si suponemos que el estado cuántico es completo, entonces aquí se supone que conocemos todo lo que está en la región 2. O sea, porque la mecánica cuántica te dice todo lo que hay que conocer. Pero resulta que en el caso cuántico, incluso cuando conocemos todo, no se factorizan estas dos cosas cuando de este lado le quito la información de la medición del otro lado y viceversa. Entonces, aquí simplemente estoy mostrando algo que ya nos había enseñado Pere. O sea, si le queremos, si la noción de localidad, digamos, si adoptamos la noción de localidad, entonces la mecánica cuántica la viola. Pero ¿por qué? O sea, como dice Andrea, sí. A ver, si en algún momento estuvieron juntos porque arrancaron del mismo lugar, o sea, sí, estuvieron juntos, pero a ver, quizás ahora, déjenme avanzar, a ver si os ayuda. O sea, lo único que dije aquí es que, o sea, en la mecánica cuántica, aunque estuvieron juntos, lo que te dice la teoría es que la información completa está contenida en el estado cuántico. Y entonces estas probabilidades dependen del estado cuántico. Entonces, por ejemplo, si asumimos que la mecánica cuántica es completa, entonces la mecánica cuántica es no local. En el sentido de Bell. O sea, no, esto no se cumple. No, las esas Ahora, probabilidades no aplican sí. para el teorema. ¿Qué, perdón? ¿Las qué? O sea, su definición de localidad implicaba algunas propiedades para una probabilidad que incluyera... No, para una probabilidad de una teoría local. O sea, para toda teoría local tiene que cumplir con esto. La mecánica cuántica no lo cumple, entonces no es local. De acuerdo a la noción de Bell. Sí, eso no lo estoy pasa, convenciendo. no, Pero eso- digan por qué. Porque debe, o sea, no estoy seguro que lo estoy diciendo, está bien. ¿Eso no es consecuencia del enredamiento? Sí, esto es estándar cuántico. Lo único que estoy haciendo notar es que esto estándar cuántico viola la noción de localidad de Bell. La que les pero, presenté por hace ejemplo, rato, que les pareció muy Eso bien. pasa porque hay enredamiento, pero ¿por qué eso ya se traduce en no localidad? Bueno, porque Esa es la parte que no me... por la definición, una teoría local necesariamente cumple siempre. O sea, por definición de teoría local. Pero lo que está detrás Entonces, de esto entonces es siempre... esto que les pareció muy razonable. Sí, O sea, eso- es que si yo eso te digo es- toda la información acá... Esos son argumentos de relatividad especial, sí. Sí, entonces, si esto es el caso, entonces la mecánica cuántica lo viola. O sea, si ser local significa respetar eso, entonces la mecánica cuántica es no local. Pero entonces O alguien puede decir, cualquier no, esa- sistema esa- que tenga enredamiento, entonces ya de antemano va a ser no local. A ver, lo O que sea, es no ¿se local, lo que es decir local... eso? Pues sí, bueno, eso es lo que va a decir el teorema, a final de cuentas. Así allá vamos. Bueno, entonces creo que aquí ya dije todo. Ok, bueno, pero entonces ahora sí regresamos a la pregunta de Bell. Entonces ahí es esto de que la mecánica cuántica es no local, era, si quieren, un paréntesis un poco al lado, que ya era posible verlo dado lo que habíamos visto de Bell. Pero Bell todavía no dice eso, simplemente dice, bueno, vamos a regresar a la pregunta, y la pregunta, ¿se acuerdan? Era la siguiente: ¿es posible completar la mecánica cuántica para restaurar la localidad? Y entonces, lo que Bell imagina es una teoría que completa la mecánica cuántica. Entonces dice, supongamos que la mecánica cuántica no es completa, en el sentido de que al conocer el estado cuántico de un sistema, no he terminado de describir el sistema por completo. Hay algunas otras cosas que yo tengo que describir para poder, ahora sí, decir que tengo una descripción cuántica completa del sistema. Por supuesto, otra vez, Bell no está asegurando que la mecánica cuántica es incompleta, solamente está preguntando, ya sé que la mecánica cuántica, si considero que es completa, entonces es no local. ¿Será posible completarla para restaurar localidad? Entonces, para eso imagina esta teoría. Y entonces lo que hace es denotar por lambda al conjunto de parámetros de esta especificación más completa. ¿Ok? Entonces, lambda no sabemos qué es, y Bell no especifica qué es. Bell puede ser una o muchas variables, puede ser funciones de onda, puede ser vectores en espacios de Hilbert, puede ser continua o discreta. Entonces, lambda es cualquier cosa, pero es lo que se necesita para describir por completo al sistema que queremos estudiar. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Sí, yo creo que conviene decir, lambda es lo que determina el resultado de cada una de las... Pero a ver, sí, pero aquí es algo muy importante. Lambda no lo determina, o sea, Bell no asume que lambda determina, valga la redundancia, de manera determinista el resultado. O sea, permite que, dado lambda, uno pueda hacer únicamente predicciones probabilísticas sobre el resultado de los experimentos. ¿Ok? Entonces esto es crucial, o sea, noten que, o sea, recuerden, lo dije hace rato, a lo mejor no, en su momento no fue muy relevante,
pero que esta noción de probabilidad habla de probabilidades. Entonces, Bell en ningún momento demanda que la teoría completa que considera sea determinista. Puede ser indeterminista, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces bueno, tenemos esta nueva teoría con las lambdas y por supuesto lo que queremos asumir es que esa nueva teoría es local, que es lo que estábamos buscando, poder completar a la mecánica cuántica para restaurar la localidad. Entonces, asumimos que esta teoría es local, lo que implica, dado lo que hemos visto hace rato, esta de aquí. Entonces ahora tengo estas P sub C, que es las probabilidades de la teoría completa. ¿Okay? Y justo lo que escribo acá es lo que había escrito hace rato de localidad. O sea, lo que estoy diciendo es que esta probabilidad conjunta de A y B, dado el arreglo experimental de un lado, del otro, y el estado completo, no es el estado cuántico, es el estado de la teoría completa, se puede, si la teoría es local, escribir como la probabilidad de un lado, dado su único arreglo experimental, dado el estado completo, por la del otro lado. ¿Okay? Entonces puedo quitar de este lado el B y de este lado el A, y simplemente se van a factorizar así. Sí. ¿Por qué hay A y B? ¿Por qué hay A y B ahí? No debe ser solo B. A y B, ¿en dónde? En la segunda. La última P, segundo La factor. última P debe ser puro B. Ah, perdón, sí. Sí, ese es un typo, perdón. Aquí tiene que ser puro B. Perdón. Sí. Ahí tu definición, porque bueno, voy, pero ahí tu definición de completez es cualquiera o la que viste, ahí podría ser cualquiera incluso. O digamos, más para que sea completa, que sea, ¿no? O sea, que sea completa es... Porque o sea, lo que estás diciendo es que lambda es lo que hace completa, ¿no? Sí, es completa, digamos, en la misma... Mira, es completa, Bell tiene esta noción de variables locales. Entonces es completa en el sentido de que dices todo lo que puedes decir con respecto a los variables locales. ¿Okay? Entonces, digamos, un poco parecido a lo que EPR decía de elemento de realidad, pero en términos de los variables, o sea, los variables. puedes hablar, Sí. ni siquiera observables, ¿no? O sea, en general de todos los variables. Sí. Noten que, o sea, estamos suponiendo que la teoría al dar lambda es completa, pero no estamos diciendo nada sobre la teoría, o sea, no estamos suponiendo que conocemos los detalles de la teoría o que algún día vamos a tener acceso a esa teoría o que la teoría tiene ciertas características como si puede ser determinista o no. Es una cosa muy general, nada más Bell está diciendo, supón que existe esta descripción completa, voy a etiquetar por lambda a esta noción a la descripción de esta teoría completa, y si es local, necesariamente tiene que cumplir con esto. ¿Ok? Bueno, bueno, lo siguiente que dice Bell es lo siguiente. Sea lo que sea esta teoría completa, como les digo, podemos conocerla o no, puede ser una cosa rarísima, sabemos que la mecánica cuántica funciona muy bien. Y entonces, lo que demandamos es que si hacemos promedios sobre las variables que no conocemos, sobre las lambdas, entonces necesariamente debemos de recuperar las predicciones cuánticas. Entonces de este lado tengo las probabilidades de la teoría completa y bueno, ya lo escribo de esta manera, factorizado porque sé que es local. Y lo que estoy diciendo es, si yo promedio sobre las lambdas, dado f de lambda, te digo algo sobre f de lambda, y sumo sobre todas las lambdas, entonces tomo el promedio, entonces necesariamente tengo que recuperar la predicción cuántica. ¿Okay? Entonces la idea es la siguiente, o sea, la idea es que, supongamos que yo estoy en el laboratorio y preparo un ensamble de 100 copias de un sistema. Entonces desde el punto de vista cuántico, cada copia está descrito exactamente por el mismo estado cuántico. Eso es lo que estoy por suposición. Entonces tengo 100 copias de sistemas idénticos con respecto a la cuántica. A todos les asigno el estado psi. Supongamos ahora que la mecánica cuántica no es completa y que existe esta descripción más profunda lambda. Y entonces lo que está diciendo esta teoría, o sea, digamos, lo que pasa según esta teoría, es que en realidad todas esas copias no son idénticas, porque cada una puede tener un valor distinto para lambda. ¿Ok? Y que una vez, entonces, tenemos el ensamble, según la mecánica cuántica todos son idénticos, según esa teoría más completa no son idénticos. Pero entonces ahora lo que estoy demandando es que si yo supiera cuál es la distribución de las lambdas dado mi ensamble, entonces si yo promedio sobre ellas, entonces necesariamente, así ignoro el valor de estas lambdas, entonces tomo promedios, tengo que recuperar las predicciones cuánticas. ¿Okay? Bien puede ser, por ejemplo, que al conocer las lambdas, ahora recupero el determinismo. Bien puede ser, que a lo mejor
la mecánica cuántica hace predicciones probabilísticas porque no conocemos todos los detalles. Pero también bien puede ser que la teoría completa sigue siendo indeterminista, que incluso si conoces todos los detalles, no vas a hacer predicciones certeras. Bell permite cualquiera de esos dos ejemplos. Pero lo importante es esto. Sabemos que la mecánica cuántica funciona de maravilla. Entonces esto lo que te pide es como una compatibilidad entre tu teoría completa y los resultados de la mecánica cuántica. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí viene el punchline, digamos, ¿no? Entonces resulta que, bueno, demandamos esto, pero lo que muestra Bell es que no toda función de probabilidad cuántica puede representarse de esta manera. Entonces, a ver, vamos a ver qué quiero decir con eso. Bueno, lo que hace es mostrar lo siguiente. O sea, aquí no voy a poner la demostración de este resultado, bueno, más bien de este, que es crucial. Si quieren, se demuestra en 2 o 3 líneas, en 2 o 3 páginas, les doy la referencia, pero aquí creo que no me pareció que tuviera sentido poner una demostración. Pero el resultado es el siguiente. Se puede mostrar que, entonces, supongamos que la mecánica cuántica es incompleta, que existe una teoría que la completa, que es esta de las lambdas, y que esta teoría es local. Entonces, poniendo todo esto junto, este tiene que ser el caso. ¿Ok? Y además pedimos que esta teoría más completa se reduzca a la mecánica cuántica cuando tomamos promedios. Entonces, si yo tomo una probabilidad escrita de esta manera, ahora defino esta cantidad E a B, que es esta suma de probabilidades, si sí, no, no, tal, tal, tal. Lo que se puede mostrar es que si estas probabilidades se escriben de esta manera, entonces necesariamente se cumple esta desigualdad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Entonces, si tengo una teoría local, necesariamente es el caso que esto se cumple. Sin embargo, es fácil ver que si tomas la mecánica cuántica, por eso es el E sub Q, este E a B es simplemente esto. Estas cuentas es muy fácil de hacer. Y si, por ejemplo, tomamos A', B y B' estos valores, se puede ver que esta combinación cuántica es igual a 2 raíz de 2, que claramente es mayor a 2. Por lo tanto, la predicción cuántica es necesariamente distinta para este caso particular de la predicción de cualquier teoría local. Nada más que aquí Sí. veríamos relación. Sí. Lo que yo llamaría teorema, lo que es llamar el anterior, lo que es la desigualdad. Sí, a lo mejor fui... Eso es está bien. teorema De acuerdo, de acuerdo. Lo Sí, otro es una fui- aplicación del teorema de Bell. Correcto, correcto. Sí, o sea, la demostración es digamos, el resultado importante es este. Es el teorema. Sí, el resultado es que toda teoría local necesariamente cumple con esta desigualdad. Noten, nada más de paso, que las lambdas podrían ser, por ejemplo, el estado cuántico. O sea, el estado cuántico, o sea, si tú supones que la mecánica cuántica es completa, las lambdas son solamente el estado cuántico. Si ese es el caso, ya sabemos de entrada que la probabilidad no la podemos factorizar así. Pero bueno, si uno quisiera, digamos, lo único que estoy diciendo es que este resultado lo que muestra es que toda teoría local, con un scope muy grande en toda, necesariamente satisface esta desigualdad. Pero resulta que la mecánica cuántica la viola. Sí. Tanto al principio en la presentación que hiciste del EPR estrella, decías que era irrelevante el hecho de que las variables no conmutaran, que importaban en EPR, pero que en tu caso no, que era basurita. Hasta donde yo sé, pero a lo mejor me equivoco, los estados que violan esa necesitan que hagas mediciones a lo largo de direcciones que no conmutan. O sea, para Sí, pero no es distinto, sí porque necesitas la no conmutación. es distinto. No. Allá el problema era que tenías que considerar, o sea, el argumento original de EPR, tienes que considerar una medición de este lado a lo largo de X y una medición de este lado a lo largo de Z. Entonces tienes que considerar dos mediciones que en realidad no las puedes llevar a cabo. Si mides Z, no mides X. Aquí sí tienes mediciones de ángulos que no conmutan, direcciones que no conmutan, pero es una de un lado y una del otro. Y las mediciones las haces siempre. Sí tiene algo de fondo ahí, es lo que decía. No, yo no quería decir que toda la no conmutatividad sea irrelevante en general. La mecánica cuántica juega un papel importantísimo. Lo único que quiero decir es que en el argumento de PR estrella para mostrar que la mecánica cuántica es incompleta dada localidad, la no conmutatividad no juega ningún papel. Ese era todo lo que quería decir en ese momento.
Aquí, como dije, aquí es ver bueno, entre otras cosas, la novedad es considerar corridas donde mides una cosa de un lado y una cosa distinta del otro. Y eso es lo que le permite mostrar esta no localidad de la mecánica cuántica. El punto es que, no sé si leyeron el artículo de Bell que les mandé, que me parece muy bonito. Ven lo que empieza mostrando claramente que si lo único que tú consideras son corridas en lo que mides lo mismo de los dos lados, es muy fácil completar a la mecánica cuántica de tal manera que tú consigues con una teoría local explicar estas correlaciones. Entonces, correlaciones donde mides lo mismo de los dos lados, la mecánica cuántica es no local, por lo que ya vimos. Pero es muy fácil completar a la teoría con algunas lambdas de tal manera que de manera local puedes explicar las correlaciones. Entonces, la idea es... No viola las desigualdades. ¿Qué, perdón? No viola la desigualdad. Cuando mides lo mismo, no. No mides la desigualdad. Sí, no, o sea, digamos, eso es antes. O sea, si solamente te quedas con el caso de PR y la pregunta es, ¿puedo completar la mecánica cuántica para restaurar localidad? Si el único experimento que consideras es medir lo mismo de los dos lados, la respuesta es que sí puedes. Entonces, ver lo que nota es que cuando ahora consideras corridas donde mides cosas distintas de los dos lados, ya lo vas a poder. Que no conmutan, de hecho sí conmutan, porque estás midiendo, el de allá es spin de la partícula 1 y aquí el spin de la partícula 2. Operadores, pues. Pero como operadores también, porque son operadores sobre partículas distintas. O sea, eso que no conmuten... No, sí es importante, porque eso es lo que estoy haciendo hace rato, que por no conmutar... Pero es que aquí sí conmutan. Permíteme. El spin a lo largo de X de la partícula 1... El estado inicial es eigenestado de dos operadores. Y cuando mides uno solo, ese conmuta con uno de los que ya tenías. Cuando mides dos diferentes, ya no, bueno, pues eso es lo que explica la cuántica. La cuántica te lo explica así. Mi pregunta es la siguiente: ¿conmuta el spin a lo largo de X de esta partícula con el spin a lo largo de Z de esta? Pero el estado... ¿Conmuta sí o no? No, pero... No, Víctor, ¿conmuta sí o no? Perdóname, déjame terminar. Bueno, el estoy haciendo una pregunta. Bueno, es que la respuesta no es eso. El estado que estás considerando, necesariamente lo tienes que expresar como una superposición de los dos. Mientras cuando solamente mides uno, no es cierto. Cuando mides uno tienes todavía que es un eigenestado de ese Z igual a 0. Todo lo que tú estás diciendo es correcto, pero no entiendo cuál es la relevancia. O sea, está bien, lo que estás diciendo es correcto, y eso que... Es muy grande la relevancia, pero ¿en qué sentido? ¿Qué tiene eso que ver con el argumento de Bell? O sea, que eso muestra que la mecánica cuántica sí es local y que Bell está equivocado, o que eso es parte de la... O sea, que la ¿Qué es lo que norma muestra? sí juega un papel central. En el fondo yo creo... Pero ya les dije, yo no estoy diciendo que la norma... En la violación. Está muy bien, juega un papel central. Me parece que no es tan relevante. No es que no sea relevante la no conmutatividad, es no relevante si la conmutatividad. Si no hubiera no conmutatividad, no habría violación. Porque si no hubiera no conmutatividad, está bien, les digo, permíteme, a ver, podría ser una medición completa de L en cualquier dirección y no se puede porque a ver, otra vez, a ver, déjenme otra vez decir algo, algo importante. Algo importante. Este resultado no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. Ese es un resultado que es válido para toda teoría local. Toda teoría local, toda teoría local cumple esto. Ahora, olvídense de la cuántica. Ahora vámonos con Aspect. Tiene que haber una probabilidad conjunta primero. Olvídate de la... Sí, bueno, claro. Sí, tienes una teoría local que hace predicciones de probabilidades conjuntas. Esa teoría local necesariamente cumple con esto. Ahora, olvídate de la mecánica cuántica. Ahora vete a Aspect. Aspect mide esta cantidad experimentalmente y muestra que se viola. Para ciertas orientaciones. Por supuesto. No todas violan, ese es el punto. Bueno, pero el punto es que esto es válido para todo A', B y B'. Aspect, si quieres, muestra que existen direcciones A', B, B', para las cuales esto se viola. Por lo tanto, existen experimentos que hemos hecho que no se pueden explicar con una teoría local. Por lo tanto, la teoría que los describe necesariamente es no local. Lo que estamos diciendo es que las situaciones experimentales que manifiestan eso, curiosamente son cuando tomas ángulos o cosas de direcciones que no conmutan. No es por casualidad, no es una casualidad. Está bien, nomás no entiendo bien qué quiere decir que no conmuten, porque si mides un operador de una partícula y uno de otro, conmutan siempre. Sí, entonces no sé qué significa que no conmutan. Sí, pero son operadores que el sigma X y el sigma Y no va a conmutar. Claro, sigma X de 1 y sigma Y de 2 conmutan. En el formalismo, ahí es donde está el... Bueno, pero el formalismo tienes el subscript de cuál es la partícula, y el spin a lo largo de X de la partícula 1 conmuta con cualquier dirección del spin de la partícula 2. Sí, ¿de acuerdo? Sí, ¿puedo hablar? Perdón. Bueno, tú presentaste aquí
derivación muy rápida, que no es la que presentó Bell originalmente, y yo No, sí, es la de Bell, sí, es la de Bell. Digamos, esta no es la del paper del 64. Ahora déjenme hablar antes. Que agradezco a Víctor que nos haya mandado el papel, este trabajo del 64, donde presenta una derivación diferente. Correcto. Y yo quisiera, porque yo creo que esto puede aclarar y resolver esta discusión que hay ahorita, que todavía no está aclarada, si la próxima vez revisamos esa derivación de Bell, que difiere, perdónenme, no voy a discutir por qué lo digo ahorita, porque no hay tiempo, difiere sustancialmente de la que tú presentaste. Yo estoy de acuerdo. Entonces, que difiere. Espérame, déjame acabar. Perdón. Entonces, propongo que la próxima vez veamos esa derivación con cuidado, porque tiene suposiciones implícitas que no quedan claras aquí. Pero es que el punto, o sea, estoy de acuerdo, Okay. pero por alguna razón Bell escribe este otro paper, donde muestra un resultado Ya más veremos. fuerte, relajando muchas de esas condiciones. Estoy de acuerdo que esta demostración no es la del paper del 64. En particular, la del paper del 64 demanda que la teoría completa sea determinista. Esta no. Entonces, el resultado que muestro aquí, que es posterior al del paper del 64, tiene mucho mayor alcance al resultado del 64. Entonces, revisar el paper del 64 es interesante, pero me parece un trabajo histórico. Ver qué es lo que Bell pensaba en el 64. Porque después él modificó el teorema, hizo una versión mucho más poderosa, y me parece mucho más útil ir directamente a la versión más poderosa de lo que mostró Bell. Entonces, esa es mi manera de ver las cosas. Podemos ver el 64 con todo gusto. Pero... Ya ¿Puedes veremos. preguntar nada más ahorita una? ¿Qué? ¿Puedes preguntar una slide? Sí, nada más quería verlo para ver si Me quedan 2 slides. ¿Puedo terminar? Ah. Sí, voy a estar escuchando. ¿Qué, perdón? Sí, porque ya no tengo. Sí, yo también ya me tengo que ir. Bueno, rapidísimo. Bueno, entonces, son ya nada más 2 slides, no tiene caso regresar. Bueno, a ver, entonces, por lo tanto, toda teoría local hace predicciones con TIR. Si asumes que el ajuste A del aparato en A no afecta las probabilidades en B, esa es la parte de localidad, entonces haces predicciones distintas a las de la mecánica cuántica. Entonces, si yo tengo una teoría, sea lo que sea, y yo asumo que lo que decido medir del lado A no afecta en ningún sentido lo que de hecho encuentro en B, si yo asumo eso, entonces necesariamente hago predicciones contrarias a las de la cuántica y contrarias a lo que Aspect encontró. Entonces, esa suposición no vale. Bueno, creo que es lo que dije después, por lo tanto el mundo es no local. Otra vez, perdón, rapidísimo el comentario que hice hace rato. Si quieres negarlo de realidad, tal, puedes negar esto. Pero entonces no me puedes decir que el mundo es local. Me puedes decir, no se puede definir si el mundo es local o no local porque no puedo definir localidad. Entonces, si se quiere tener una discusión sobre localidad, el mundo es no local. Pero, a ver, pero eso solo, o sea, lo de la condición sobre la probabilidad era para estados enredados. Y el mundo no está hecho solo... A ver, yo no, estados enredados no. O sea, según Esto yo, era... que la P de A, probabilidad conjunta, fuera distinta a probabilidad de A por probabilidad de B. No, pero eso era un comentario al margen. Y mi punto es cuando eso es un dicen comentario el al mundo margen. no Lo local, importante es pues, esto. Lo importante es esto. Si mi teoría asume que la probabilidad se factoriza, entonces necesariamente esta desigualdad se cumple. La mecánica cuántica viola esta desigualdad. Entonces necesariamente la probabilidad cuántica no se puede escribir de esta manera, entonces necesariamente no cumple con la localidad. Pero cuando uno se pregunta ¿y por qué pasó esto? Por supuesto. Justo cuando por escribiste supuesto. que P de conjunta era distinto a P de A. Por supuesto, la no localidad. Era porque en la mecánica cuántica existían estados con enredamiento. Sí, y que hay estados con enredamiento. Pero en el mundo no está formado. O sea, esos estados, los estados que no tienen enredamiento, pues también representan cosas que existen. Entonces, por supuesto, eso no quiere decir que todas las situaciones necesariamente tienen elementos no locales. Entonces, cuidado, es que existen mi único situaciones. punto es cuando escriben el mundo es no local. O sea, bueno, lo que quiero decir con el mundo es no local es que no es el caso que el mundo es local. O sea, que no todo lo que describe la mecánica cuántica. Por supuesto. No todo lo cuántico lo El EPR es una uno. realidad local. Y hay que decirlo porque decir el mundo es decir muchísimo, ¿no? O sea, Bueno, el mundo es no local. Otra vez, a lo mejor es más claro decir, no es el caso que el mundo es local. No, bueno, a ver, entonces
3 diapositivas más. ¿Tienen tiempo o lo dejamos para la próxima? Como quieran. Si quieren lo... Vámonos, está bien. Entonces termino brevemente la próxima vez. Sí. Y vemos la Gracias, Silvia.